Muchísimas gracias. Quiero también hacer extensivo este agradecimiento personal a todos ustedes por su presencia y por supuesto quiero obviamente presentar en esta ocasión al doctor César Real Ño, quien va a estar a cargo del discurso principal. A nuestro expositor César Reaño, el cual nos va a enfocar a su experiencia gracias a sus estudios que ha tenido en la Escuela Nacional de Marina Mercante. Pertenece justamente también a la Escuela de Comercio Exterior de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Trabaja en lo que refiere a Shipping and Port Facilities, Newfoundland Port Harbor, Defensa y Seguridad Nacional, autor de una obra que justamente la estamos teniendo acá con nuestro co-moderador, el cual nos va a enfocar mucho más al tema justamente marítimo, al cual entonces pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero felicitar primeramente por lograr hacer este evento tan importante que va a abrir la mente no solamente a los estudiantes y profesionales de la Universidad de Callao, sino que está llegando en este momento a todos los lugares del Perú. Felicito a su decano, don Víctor Durán, y a su director, don Juan Pulcan Castro, por llevar a cabo este evento. Y en ese reconocimiento voy a hacerle entrega a su decano, el señor Víctor, el doctor Víctor Durán, de esta obra, la nueva dinámica portuaria internacional, que es una obra de 523 páginas completamente ilustradas. Es un aporte al desarrollo marítimo portuario y de comercio exterior en el Perú. Doctor. Un abrazo. Gracias. Vamos a tratar el... Muchas gracias, ahora estamos mejor. Vamos a ver 4 temas importantes. Punto número 1, la historia e importancia de la industria y puertos en el desarrollo de las naciones en esta nueva era. Vamos a ver los nuevos mercados 4E, olvidarnos de los mercados 3B, del bueno, bonito y barato, para entrar a los mercados de la excelencia, que es lo que hoy el mundo reclama. Y por otro lado, no debemos nunca tener temor a la competencia, porque toda competencia en cualquier área siempre genera desarrollo. Y vamos a ver cuál es la visión geoestratégica de China con el puerto de Chancay, y eso vamos a ir desarrollando. Si bien es cierto, como bien se anuncia, Chancay en este momento está en los ojos del mundo, pero está también en los ojos del mundo para bien y para mal. Y eso vamos a tratar hoy, porque el tema es generar conciencia, y como bien lo ha dicho uno de sus directivos, tenemos que ir a los temas más importantes, que no seguir la corriente de lo que se les dice, señor, al tema de la investigación, porque en la investigación está el conocimiento. De tal manera que las zonas económicas especiales o parques industriales aparecen por primera vez en la historia en 1955 en Irlanda. Luego tenemos la aparición del contenedor en 1956 por Malcolm McLean, que transforma totalmente el transporte marítimo y negocio portuario. De tal manera que estos son los 2 temas importantes que revolucionan el tema económico actual del mundo. Punto número 1, las zonas económicas especiales, que se instalan por primera vez en 1955 y son imitadas con mucho éxito
sobre todo en los países asiáticos, Corea del Sur, Singapur, la China y hoy Malasia. Y también, ¿por qué no decirlo aquí en América? Acá tenemos República Dominicana, que tiene 72 zonas económicas especiales y es el segundo país en crecimiento de todos los países de América del Sur y del Caribe. Y eso es lo que tenemos que imitar para salir adelante, porque hoy las guerras no son ideológicas, las guerras son totalmente económicas y al Perú tenemos que posesionarlo en ese tema económico, que haya riqueza para todos. Y la aparición del contenedor por Malcolm Marlin, que revoluciona totalmente el transporte marítimo, porque permite la disminución sustantiva de los costos de transporte marítimo y evitar que la carga se pierda. Como vamos a ir viendo, la carga se perdía en los puertos hasta la década del 70 hasta un 30-40%, justamente porque se sacaba y se descargaba bulto por bulto, etcétera, etcétera. De tal manera que las zonas económicas especiales o parques industriales permiten la reconversión de la materia prima en un alto valor agregado y con nueva tecnología. Y estos grandes volúmenes de tecnología permiten abaratar los costos y llegar a todo el mundo. De tal manera que hoy todo el mundo tiene su celular, tiene su tecnología, etcétera, etcétera, lo que no pasaba antes de la década del 90. Hoy estamos en otra era, en otro mundo, y a eso tenemos que apostar. Reducir sustancialmente los costos logísticos para poder ingresar a los mercados mundiales. De tal manera que el contenedor se convirtió en el elemento unificador de las tareas de transporte, porque permite la concentración de la carga y el transbordo, la modernización de las ciudades con modernos ejes viales y da paso a las ciudades portuarias. Y a partir de la década del 2000 se pasa a las ciudades portuarias industriales. ¿Y por qué a las ciudades portuarias industriales? Porque la industria tenía que estar cerca del puerto para disminuir sustancialmente sus costos logísticos. Este es el nuevo rostro del transporte marítimo y negocio portuario de hoy. Puertos totalmente ordenados, puertos totalmente robotizados con tecnología inteligente y buques triple que transportan hoy hasta 25.000 contenedores, y creo yo que en los próximos 50 años, cuando se llegue a abrir el canal de Nicaragua de 278 kilómetros de largo, 270 metros de ancho y más de 30 metros de profundidad, tendremos surcando los mares buques hasta de más de 50.000 contenedores, que va a llevar a un nuevo reacomodo portuario y a unas nuevas estrategias de crecimiento marítimo y portuario. La gran revolución en el transporte marítimo tiene tres etapas. Una que se da hasta la década del 70, donde el transporte marítimo se realizaba por buques convencionales o los buques cargueros. Esos buques perdían en carga y descarga en los puertos aproximadamente entre 20 y 25% de su vida útil. Porque los puertos eran como un mercado, eran como una parada, y ahí justamente donde la carga se perdía demasiado, hasta un 30-40%. Recordemos que acá hasta la década del 80 y en el Callao, hasta los contenedores enteros se perdían. Y eso hoy ya terminó, porque estamos con una nueva tecnología, una nueva visión, y los países que no se involucran en la modernización y la tecnología se quedan completamente atrás. Lo que está pasando en el Callao. En el Callao se modernizó el puerto. Los estibadores dejaron de ingresar en gran cantidad al puerto. Antes el puerto estaba lleno como un mercado. Y todos los trabajadores que estaban ahí, entre comillas, unos que trabajaban y otros que robaban, vivían justamente de eso. Y el Callao, al no modernizarse, tenemos la delincuencia que tenemos hoy y gente mucha sin trabajo, porque no nos modernizamos. Por eso el tema es muy importante, la investigación, y siempre estar con un paso adelante. La segunda etapa viene hasta la década del 80 con un crecimiento tímido de los buques, que tenemos los buques multipropósitos que permitían el embarque de 200, 300 contenedores, pero también cargaban commodities, tanto minerales y productos de agricultura, como carga general también. Ya en la década del 90 y a partir del 95 comienza la era del gigantismo marítimo del transporte portuario. En 1995 aparecen por primera vez los buques de 12.000 contenedores. Y los grandes economistas en economía marítima del mundo anunciaban al mundo que los buques no podían crecer más porque las economías marítimas iban a quebrar. Sin embargo, hoy tenemos buques de hasta 25.000 contenedores, y esto da paso a la modernización de las ciudades y a las ciudades portuarias. Recordemos que antes de la aparición del contenedor, donde no existían las ciudades portuarias,
Recordemos que el Callao estaba lleno de bares y así eran los puertos del mundo. Cuando aparece el contenedor, desaparecen esas cantinas y bares de las ciudades. ¿Por qué? Porque los buques hoy, portacontenedores, los buques modernos, no deben demorar más de 24 horas en un puerto. Y eso permite la mayor actividad y disminuir sustancialmente los costos. Así inició el crecimiento sostenido de los buques. En 1956 con 50 contenedores y hoy tenemos los buques triple de hasta 25.000 contenedores. ¿Cuáles son las características que debe tener un puerto? Y eso es muy importante, jóvenes, y yo lo que estoy exponiendo hoy los invito a reflexión y a investigación, porque si nos dejamos arrastrar por lo que dicen, no hemos dicho absolutamente nada. Pues nosotros necesitamos profesionales de éxito, competentes y competitivos para poder desarrollar nuestro país, porque si nos dejamos llevar por llevar, no vamos a llegar a nada y no vamos a modernizar nuestra patria. Antes de la construcción de un puerto, ¿qué se necesita? Promover los grandes parques industriales. ¿Por qué? Porque los parques industriales son los que reconvierten la materia prima y promueven de grandes volúmenes de carga al puerto. Porque si no hay carga, ¿para qué queremos un puerto? La razón de ser de un puerto es la carga. Y esta industria con alta tecnología y valor agregado promueve riqueza y satisfacción para la ciudad. Después de instalar las grandes industrias, cuando haya carga, recién viene la construcción del puerto. Y como consecuencia de la industria y el puerto y la necesidad laboral de la población, recién se vuelca al puerto y viene el desarrollo de la ciudad porque encuentra el trabajo. Y esto no se ha hecho ni se está haciendo en Chancay. No hay un proyecto integral, porque este proyecto integral del crecimiento de la industria, de las vías de comunicación, se tuvo que hacer antes de la inauguración del puerto, porque esta historia del puerto comienza desde el 2006. Recién, cuando la autoridad portuaria aprueba su proyecto de exclusividad portuaria, recién comienzan a presentar proyectos, cuando eso ya debió estar. Ya el puerto, antes de funcionar, tiene que tener su vía de comunicación, sus hinterland, tanto modales e intermodales, y su industria. Y tiene que haber paz social con el puerto, porque si no hay eso, tendremos conflictos a futuro. Avanzamos un poco. El desarrollo de China se dio por el establecimiento de las zonas económicas especiales. El desarrollo de China no tiene 200 años. Viene exactamente desde 1979, cuando se establece la primera zona económica especial, y eso se da en Chenchen. ¿Qué cosa es una zona económica especial? Es una zona, una gran área de terreno que el Estado cede a los inversionistas industriales del extranjero para que posesionen su industria allí. Pero esa área de terreno tiene que tener agua, desagüe, fibra óptica, modernas vías de comunicación. Además de eso, de tierra barata, mano de obra barata. Y no quiero que se asusten con este tema de mano de obra barata, porque recordemos que en Chenchen murió muchísima gente y demoró en consolidarse esta zona económica especial, la primera en la China, aproximadamente 20 años. Y cuando me refiero a mano de obra barata, esto comienza desde la década del 70 y 80, porque la historia económica del mundo comienza a cambiar, y ahí comienza el tema de la maquila, donde muchas industrias de los países desarrollados comienzan a instalarse en otros países que tenían tierras y mano de obra barata, lo que pasó en la China. Pero mano de obra barata significa que en otros países industrializados, que su per cápita es mucho mayor, donde un trabajador gana 7, 8 mil, 10 mil dólares, es imposible para una empresa poder salir adelante y poder competir en los mercados internacionales. Por eso que se posesionan las industrias de muchos países en la China y permite su crecimiento. Pero esa mano de obra barata no significa que un trabajador acá en el Perú va a ganar menos del sueldo mínimo, cuando menos debe estar en 800 mil dólares. Y esa tiene que ser la visión y el planteamiento de las autoridades para tener las zonas económicas especiales y no asustar a la población, porque eso genera trabajo y mucho conocimiento. Acá se encuentra ubicado el puerto Chenchen, en el río Las Perlas, entre Macao, Chantú, y está Hong Kong, y muy cerca está Taiwán, como vamos a ver. Avanzamos, por favor. Esta es la historia y evolución de Chenchen.
1979-80 era un desierto, solo con 400 habitantes, donde tenía todas las áreas para desarrollar los parques industriales. Y eso al revés se está haciendo con Chancay, una ciudad de 60.000 habitantes, donde incluso se ha dado una ley de necesidad pública que permite la expropiación de las propiedades de los ciudadanos de Chancay, y eso están atentando tremendamente, porque no hay responsabilidad social, no hay acuerdo social. Y cuando no hay acuerdo social se crea una brecha de resentimiento que se va a repetir en historia, los hijos tras los hijos, y es un tema muy importante que creo que hay que subsanar. Por eso hago un llamado al alcalde de Chancay, que él tiene que ver los temas de responsabilidad social de su población. Y esto es Chenchen, hoy en 1980, una ciudad con 15 millones de habitantes y es la primera ciudad tecnológica de la China. Ahí se encuentra ubicado Chenchen nuevamente. Avanzamos, por favor. De tal manera que Chenchen fue la primera zona económica especial de la República Popular China. Y esto se dio, como reitero, por el precio del suelo barato, mano de obra barata, que permite que toda la industria de Hong Kong se traslade a Chenchen. Y como hemos visto en los mapas, Hong Kong está muy cerca de Chenchen. ¿Y por qué se traslada? Porque los costos finales iban a ser mucho más baratos y podía competir en el mercado internacional. De tal manera que esas son las facilidades que los empresarios buscan y que un país tiene que estar dispuesto a darlas para permitir su crecimiento y desarrollo y que llegue tecnología al país. Avanzamos, por favor. De tal manera que Chenchen fue todo un éxito por sus bajos costos. Estimuló a las empresas instaladas en Hong Kong a mudarse, a trasladarse a Chenchen, permitiéndole un crecimiento económico de 28% hasta el 2004, y su inversión económica directa aumenta de 1979, cuando recién se da la zona económica especial, a más de 286 millones en 1984. ¿Qué cosa es la inversión económica directa? Es la inversión que permite que fluyan los capitales extranjeros e ingresen al país que les abre las puertas. Si eso no fluye, quiere decir que algo mal está. En el Perú tenemos 6 zonas económicas especiales, 3 no funcionan y las otras 3 es como si no funcionaran. O sea, algo hay que hacer, algo está mal y tenemos que tener una visión, una modernización, porque tenemos una ubicación geoestratégica frente al Asia, todo el litoral del Perú, no solamente el Callao, no solamente Chancay, todo el litoral del Perú tiene una ubicación geoestratégica frente al Asia para el comercio, pero hay que hacer las cosas bien, no se puede hacer las cosas al revés como se está haciendo con Chancay. Avanzamos, por favor. El éxito de esta aplicación de las zonas económicas especiales son replicadas inmediatamente en 4 provincias, en Hainan, Zhuhai, Shantou y Xiamen, quienes tienen una inversión económica directa de 341 millones en 1985 a más de 4.000 millones en 94. El éxito de cómo se aplicó las zonas económicas especiales en la China. Recordemos que recién en 1979 comienza el auge de la China. ¿Por qué? Porque su presidente Deng Xiaoping, ustedes saben que la política de China es totalmente diferente a la nuestra, donde no existe democracia y lo que se dice se hace. ¿Qué dijo Deng Xiaoping? No importa de qué color sean los gatos, lo que importa es que cacen ratones. ¿Qué significaba eso? Que China no podía seguir viviendo en la pobreza, porque China estaba en cero. Y cualquier riesgo que comprometía a su país era bueno para salir adelante, y tuvo éxito. El gran crecimiento de la China está posicionado entre el río Las Perlas de Chenchen en Hong Kong y el río Yangtze en Shanghái. Ahí está la zona de mayor concentración industrial que permite el aporte al PBI de más del 70% a la República China. Y eso es lo que el Perú tiene que evitar. En 1992, por el éxito que tienen las zonas económicas especiales, se le otorga independencia económica y administrativa a las zonas que tienen zonas económicas especiales.
Y en 1992 se agrega aproximadamente 100 zonas económicas especiales. Recordemos que las zonas económicas especiales son tecnológicas, comerciales e industriales. Tiene un crecimiento explosivo. Como ven, comenzó en el 79 y en el 92 se agregó ya 100 zonas económicas especiales a la China. Las zonas económicas especiales tienen un rol dual, como grandes ventanas abiertas a la inversión extranjera para el comercio de alta tecnología y como radiadores que permitan que esa riqueza que se concentra en los parques industriales ubicados en el litoral se irradie al interior del país y permite su crecimiento. Esto transformó totalmente la política de Mao Zedong, que su política dual era del campo a la ciudad. Acá no, acá era de las zonas económicas industriales que estaban en la costa hacia el interior, para promover un desarrollo sostenido. De tal manera que las zonas económicas especiales han conducido a la China a generar gran industria y son un gran ejemplo de desarrollo en este momento en todo el mundo. Shenzhen, de ser una ciudad productora de bienes intensivos en mano de obra barata, pasó a ser un modelo en toda la China, convirtiéndose en la primera ciudad industrializada y de alta tecnología de la China. Como digo, comenzó con 400 habitantes, tiene 15 millones de habitantes y es la primera ciudad tecnológica de la China. ¿Cuáles son las etapas de crecimiento de la China? La primera entre el 80 y el 86, por la transferencia industrial de la industria de Hong Kong hacia Shenzhen por sus bajos costos, y la otra del 87 al 95, donde se internacionaliza la inversión. ¿Qué significa internacionalizar? Que no solamente la industria de Hong Kong se muda a Shenzhen, sino la industria del mundo pone sus ojos en la China y comienza a trasladarse a la China por sus bajos costos y el buen trato que se les da para que puedan desarrollar su industria. La tercera etapa se da porque se le otorga libertad administrativa y económica a todas las provincias involucradas con las zonas económicas especiales, y eso permite un gran auge, un gran boom en toda la China. La economía de Shenzhen creció 1800 veces en los últimos 40 años, sobrepasando un PBI de 70 billones de dólares y un comercio de exportación de más de 100 billones de dólares, envidiable para todo el mundo. Por eso la China es como está, porque arriesgaron. No les quedaba otra a la China estaba quebrada, pero tuvieron muchísimo éxito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para atraer inversión extranjera? Y ustedes que están estudiando ciencias administrativas, como reitero que tienen que entrar al tema de investigación y no temer a los grandes riesgos, lo que tenemos que hacer es las cosas bien. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminarle trabas burocráticas y administrativas a la inversión extranjera. Facilitar el establecimiento de empresas extranjeras que inviertan en industria. Dotar de infraestructura a las empresas extranjeras que quieran invertir en parques industriales y establecer políticas favorables a la importación de bienes tecnológicos, entre otras. Como reitero, no hay que tener temor. El país tiene que dar un paso adelante y vamos a ir viendo estos temas. De tal manera que China dio énfasis a una política de desarrollo desigual, cuya expresión más relevante son las zonas económicas especiales y el tema muy importante, la descentralización económica y administrativa de las provincias. Como reitero, Deng Xiaoping dio un revés a la política económica de China. Mao Zedong quedó relegado a una política totalmente de miseria y de hambre. Y hoy China es como es por ese gran paso que dio Deng Xiaoping y ahora lo siguen los otros presidentes. Por ese crecimiento, por ese reto, esa gran visión que tuvo Deng Xiaoping en 1979, 7 de los 10 más importantes puertos del mundo se encuentran en la China. ¿Por qué? Porque desarrollaron primero la industria, su carga,
Y quiero decirles más, el puerto de Chancay, que es el primero en el mundo, trabaja en alianza con 4 puertos. Con 4 puertos. Chancay, Yanchang, Fusancú y Huaxoquiao. Por eso creo que el tema de Chancay lo están manejando con muchísima soberbia y eso puede retrasar su desarrollo. Si bien es cierto que el tema de Chenchen demoró 20 años en consolidarse y desarrollarse, yo creo que si las cosas siguen así, el tema de Chancay va a demorar entre 50 y 100 años, porque ahora, hasta ahora, no hay un proyecto sostenible, un proyecto integral que le diga a los ciudadanos y al Perú: acá, en estas 100 hectáreas se van a hacer tal tipo de industria, en estas 100 hectáreas se van a hacer tal. Y que dicen que en Ancón hay 750 hectáreas y que esas 750 hectáreas van a alimentar al puerto del Callao y al puerto de Chancay. Yo quiero decirles que solamente Rotterdam, que es un país ubicado en un país muy pequeño, Lanka, como del tamaño de la región Arequipa, tiene aproximadamente 25.000 hectáreas de zonas económicas especiales, que es lo que le permite su posicionamiento comercial, industrial, y tiene carga para su puerto. Avanzamos, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que ver en un puerto? Primero tenemos que conocer la evolución histórica de los flujos, de los volúmenes de carga. ¿Cuál es la evolución histórica de los flujos y volúmenes de carga en Chancay? 0. Por ello, que justamente antes de, hace 5 o 6 años, se debió ya proyectar los parques industriales y vías de comunicación. Porque hoy Chancay, ¿qué hace? Han llegado 1 o 2 barcos que han descargado autos eléctricos y lo tienen como un estacionamiento para vender carros eléctricos. Y hasta ahora no escuchamos una noticia que haya salido esos buques que tanto lo mencionan de 20.000 contenedores, porque no ha salido ni un solo contenedor al extranjero. Por eso hay que manejar las cosas muy técnica y profesionalmente. Este es un tema técnico, comercial, y no se puede manejar las cosas como se están manejando. COSCO Shipping tiene que retomar el tema comercial para permitir el establecimiento de Chancay y acá con una visión a futuro, y su alcalde tiene que preocuparse por la responsabilidad social de su población para no crear conflictos a futuro. Conocer los hinterland y sus estados. ¿Qué cosas son los hinterland? Son las vías de comunicación que conectan diferentes provincias, son las vías nacionales, ¿no? Y hasta hoy no las tenemos tampoco en Chancay. ¿Cuál es su ubicación con relación a los principales ejes de comercio? Sí la tiene, porque el Perú, todo el litoral del Perú tiene una posición geoestratégica envidiable. Eso sí lo tiene. Integración intermodal con su hinterland, o sea, las vías de comunicación nacionales y las vías de comunicación del puerto a estas tampoco existen. Por eso que un proyecto portuario de esta naturaleza se tiene que hacer con mucha anticipación. Recién cuando veamos, y nosotros acá, estudiantes, profesores y todos, tenemos que empujar a que Chancay comience a mover la carga. Porque si no generamos industria en Chancay, ¿qué se está provocando? Que la carga que viene al Callao vaya a Chancay. Y ojo, Chancay es un puerto privado, manejado por COSCO Shipping, y COSCO Shipping no es una empresa privada, no es una empresa cualquiera, es una empresa del Estado chino. Y cualquier discrepancia entre el Estado peruano y esta empresa tendrá que realizarla con el Estado chino. Por eso que es muy peligroso y hay que manejar las cosas muy bien. No se puede manejar las cosas muy irresponsablemente, como creo yo hasta hoy se están manejando. Avanzamos, por favor. De acuerdo a lo dicho, al no tener carga Chancay, al no haber manejado los temas de industria y de comercio, al estar ofreciéndolo, que de Brasil va a venir carne de vacuno. Primeramente nos dicen cómo va a venir la carne de vacuno. Ojo, la carne de vacuno no se puede exportar por contenedores. ¿Por qué? Porque un buque portacontenedores tiene capacidad para alimentar de energía a 150, 200 contenedores. De tal manera que ese transporte tiene que darse por buques refrigerados. Y para transportarse por buques refrigerados, ya el COSCO Shipping debe estar diciendo, esta área va a ser frigorífica, que la carga que llegue en contenedores
con vacuno va a ir ahí para embarcarla en estos buques frigoríficos. No dice absolutamente nada. Es una historia que se tiene que ir aclarando. De tal manera que yo creo que esta es la geoestrategia china, el interés geoestratégico de China con Shanghái. Avanzamos. ¿Qué pasa? Como lo anuncié, el canal de Nicaragua, que es muy importante, que va a originar un reposicionamiento económico y geoestratégico en el mundo, donde va a permitir el cruce de buques de más de 50.000 contenedores, yo creo que en los próximos 50 años que se abra, porque hoy no se abre por temas totalmente políticos, porque ese canal ya debería estar abierto. Y por otro lado, ingresar por Shanghái para posicionarse en esta parte de Sudamérica, de tal manera que desde Centroamérica hasta Sudamérica es la visión geoestratégica de China, su posición geopolítica y comercial. Creo que ese es el interés de la China, más que el interés comercial. Ahí les voy a pasar un video justamente de este tema. Los países latinos más endeudados con China, Bolivia se encuentra. Los países latinos más endeudados con China, Bolivia se encuentra en el quinto lugar con una deuda de 8.000 millones de dólares. En el cuarto puesto está Ecuador, con una deuda de 18.000 millones de dólares. Argentina se ubica en el tercer lugar, con una deuda de 20.000 millones de dólares. En el segundo puesto tenemos a Brasil, con una deuda de 30.000 millones de dólares. Y el país más endeudado con China es Venezuela, con más de 60.000 millones de dólares. Por el cual el 70% de la flota norteamericana ha sido desplazada al Pacífico Norte. Es evidente que tener un puerto, el primer puerto que la China tiene, y no está asociado con el APU, o sea, no está asociado con el Estado peruano. Y entonces es obvio que un puerto de esa magnitud, si no es neutralizado mediante un acuerdo entre la República Popular China y la República del Perú, esto es neutralizado militarmente, puede también servir de apoyo logístico hipotético a una fuerza de tareas china en el futuro. El hecho es que hay una situación geopolítica en el Pacífico de enorme tensión. Por favor. Como vemos, ya hay algunos países prácticamente comprometidos, tienen una deuda millonaria con la China y hay que tener muchísimo cuidado. La modernización del tema portuario, del contenedor y los puertos da paso al establecimiento de la nueva red jerárquica portuaria mundial. ¿En qué consiste esta nueva red jerárquica mundial? El establecimiento de puertos globales, puertos regionales, puertos subregionales y puertos alimentadores. A este consenso llegan los principales operadores de transporte marítimo y negocios portuarios. Ellos creen que debe haber aproximadamente entre 6 a 7 puertos globales mega concentradores de carga. Dentro de ellos tenemos a Shanghái, Singapur, Rotterdam, el puerto de Algeciras, que tiene una ubicación geoestratégica importantísima, pero hasta ahora no se desarrolla. ¿Por qué no se desarrolla? Por los grandes conflictos sociales que tiene este puerto. En el mismo estrecho de Gibraltar, que está diseñado para concentrar toda la carga del Mediterráneo y parte de África. Otro puerto global, ellos creen que puede estar ubicado entre Freeport y Kingston, que puede concentrar la carga de Sudamérica, del África y parte de Europa, para ahí ser redistribuida en buques alimentadores Asia, Estados Unidos y Asia, América del Sur. Dentro de este posicionamiento ellos creen que Panamá, por su posicionamiento geoestratégico hoy, porque los buques tienen que cruzar por allí, es un puerto subregional de segundo orden que permite hasta hoy la concentración de la carga. Otros puertos regionales santos, y ellos creen que en el Perú, por su ubicación geoestratégica,
debe haber un puerto subregional que concentre la carga de Ecuador, de Chile, Perú, de Bolivia y parte de la carga de Brasil, cuando los ejes interoceánicos así lo permitan y los costos logísticos permita esa carga competir en el mercado mundial. Y por otro lado tenemos aquí Long Beach, Los Ángeles. ¿Qué dice el marketing que ustedes escuchan casi todos los días en los medios de prensa? De Chancay a Shanghái. Que va a disminuir desde 11 días como si los buques tuvieran alas, no lo explican bien. Un viaje de la costa del Perú al Asia demora aproximadamente 23 días. Y eso depende del estado de tiempo, cómo está el mar, el viento, las olas, etcétera, etcétera. O sea, no va a... ¿Por qué dicen? Creo yo, ellos no lo explican. Porque actualmente mucha de la carga, no toda la carga, porque quien decide cómo llevarla es el dueño de la carga, no es el puerto. El puerto me cobra a mí por usar sus espacios, la estima, etcétera, etcétera, y el dueño de la carga decide cómo la lleva y dónde la lleva. Entonces la carga de América del Sur, mucha carga, sale en buques alimentadores hacia Los Ángeles o hacia Manzanillo y de ahí al Asia. Pero que dicen acá los operadores, con mucha soberbia, creo yo, de Chancay, que ellos van a concentrar toda la carga de esta parte del continente. Y en esta guerra comercial, no sé si Los Ángeles, Manzanillo, etcétera, etcétera, se van a quedar callados. El mismo Chile. En este mismo momento, ya hay un proyecto serio y en avance de Coquimbo, Chile, no tocando Bolivia, porque Bolivia es un país conflictivo, con Paraguay, Argentina, Santo Brasil. O sea, hay que manejarse responsablemente con estos temas de crecimiento geoestratégico y comercial, ¿no? De esta manera que esta es la nueva red jerárquica portuaria internacional. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento de un puerto? Primero, tenemos que analizar nuestra fortaleza frente a cualquier puerto de nuestra competencia. Y por otro lado, tenemos que ver los activos que necesito para competir en los nuevos mercados en los que me quiero involucrar. Adelante, por favor. Como reitero, toda competencia promueve desarrollo, en todo ámbito, comercial, industrial, estudiantil, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos que desarrollar todas nuestras aptitudes para poder triunfar en ese mercado. Porque si no desarrollamos aptitudes, nos quedamos sentados y plasmados y no vamos a desarrollar, por el contrario, vamos a desaparecer. De tal manera que tenemos que disminuir los costos logísticos. ¿Mediante qué? Mediante modernas vías de comunicación y modernizar los regímenes de aduana y de comercio exterior, porque ellos son los fundamentos del comercio exterior. El comercio exterior se da por los costos logísticos, por los costos, indudablemente por la calidad de los productos. ¿Cuáles son los fundamentos de las actividades marítimas y portuarias? El comercio exterior. Si no hay comercio exterior, no hay necesidad de puertos ni de barcos. Y el comercio exterior se fundamenta ¿qué? En costos de producción, transporte terrestre, los costos portuarios y los costos y los fletes marítimos. Esa tiene que ser la visión política para disminuir nuestros costos políticos. De tal manera que el fundamento de las actividades marítimas y portuarias es el comercio exterior, y ahí la importancia de desarrollar parques industriales, puertos secos regionales y macro regionales que permitan la concentración de la carga desde los centros de producción y desde allí con modernos ejes viales hacia los parques industriales y o hacia los puertos. Porque imagínense hoy, de todos los centros de producción, de donde esté, tienen que ver cómo salen e ir a los puertos. Y eso tiene un alto costo que nos permite competir en el mercado mundial. Y tenemos, como reitero, que modernizar todos los sistemas de aduana y de comercio exterior. Avanzamos, por favor. Es necesario subrayar un tema de mucha importancia, que es la paz social. Tiene que haber
la paz social del puerto con sus ciudadanos. Quiero decirles, por ejemplo, que Rotterdam se quedó atrás, retrocedió en una parte de su historia y se llegó a denominar living apart together, viviendo juntos pero separados, porque había un divorcio entre el puerto y la ciudad y eso no le permitió crecer en su momento al ritmo que debió crecer. De tal manera que esto implica totalmente un compromiso medioambiental y respetar la calidad de vida y conservar su entorno. ¿Qué significa conservar su entorno? Y lo que no se ha hecho en Chancay: se ha destruido su playa, se ha destruido su pesca, porque se le ha dado exclusividad por los servicios acuáticos, de tal manera que los pescadores artesanales, industriales, no pueden ingresar a esa área acuática, tienen que pedirle permiso a todos con chipe. Ya no es prácticamente el interés nacional, es como si usted entrara a una casa ajena. Y la historia de Chancay, ¿por qué está marcada? Sus playas, su pesca, su agricultura, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver su autoridad local y el puerto cómo reconstruir esa paz social, porque si no se reconstruye eso hoy, a futuro los hijos de los hijos de los hijos de los que vengan, habrá mucho conflicto social en Chancay, así como lo hay en el puerto de Algeciras en ese momento. Avanzamos, por favor. De tal manera que, si bien es cierto, Chancay puede quitarle carga al Callao, definitivamente, porque cuando estén terminados sus ejes viales, etcétera, etcétera, sus costos logísticos pueden disminuir hasta en un 25%. Y si disminuye su costo 25%, y como digo, el dueño de la carga es el que decide por dónde va a llevarla, usted no puede imponer a ese dueño de la carga que venga por el Callao. De tal manera que el Callao tiene grandes retos y tenemos que poner en valor al puerto del Callao y a Lima. Recordemos que el presidente del Instituto Geofísico del Perú, y ese serio, anuncia un terremoto entre 8 y 9 grados con olas que pueden ir desde los 8 hasta los 25 metros. Y eso puede destruir a Lima y Callao. Y hay que aprovechar ese tema para modernizar la vía de comunicación que vaya hasta la Costa Verde, ganando una área al mar y construir ahí la ciudad del mar que permita refinanciar este proyecto, y por el otro lado, igual, pasando por el río Rímac hasta la Panamericana Norte. Y en la isla San Lorenzo, el lado norte, que mira a la punta, crear los grandes parques industriales, donde se construyan astilleros e industrias diversas que promuevan trabajo y riqueza para todos los trabajadores de Lima, el Callao y el Perú. ¿Y por qué no? En la parte sur, mirando a la isla Palomino, una imitación a lo que es la Palmera de Dubái. Esto generará miles de puestos de trabajo y, como reitero, nosotros tenemos que tener una visión mayor, una visión de desarrollo, no tenemos por qué tener al desarrollo. Y ese es el problema que pasa en el Perú. Cuando menciona un puente que va a cruzar el mar, que va a cruzar 8 kilómetros, y no es imposible de hacer. Cuando hay hoy el puente más largo del mundo, que está en la China también, mide 157.2 kilómetros. Hoy no hay nada imposible, solamente son los grandes retos y metas que tenemos que ponernos para poder triunfar en este nuevo mercado que se nos está presentando. Adelante, por favor. En la próxima, por favor. De tal manera que tenemos que olvidarnos del mercado 3B, el mercado tradicional, el mercado de los vivos, ¿no? Del bueno y bonito y barato, para entrar a los mercados 4E del excelente. Productos premiados con excelentes, extraordinarios, económicos y ecológicos. Esa tiene que ser la visión comercial de un país. Adelante, por favor. Así como hemos visto el Callao, ¿cuál es el gran reto que tiene el Perú? Para poder imitar a la China y mejorar incluso, porque nosotros sí estamos en posición de mejorar, porque ellos ya pasaron lo peor. Cuando establecieron sus zonas económicas especiales, como reitero, murió muchísima gente. Hoy estamos en otra etapa y eso tenemos que aprovechar. No solamente con la industria de China, por favor, la industria del mundo. El Perú tiene que abrir los brazos al mundo y le dé mayores satisfacciones, ahí tiene que estar. De tal manera
que se debe crear las macroregiones portuarias industriales. En el norte, entre Tumbes, Piura y Lambayeque. En el centro, Lima, Callao, Ica. Y por el sur, Arequipa, Moquegua y Tacna. Por otro lado, los grandes puertos secos, macroregionales y o regionales, que puedan concentrar la carga de los centros de producción y de ahí desviarla hacia los puertos y o parques industriales. Avanzamos, por favor. Quiero decirles que al mundo no lo separan las distancias físicas, al mundo lo separan las distancias económicas. Y eso lo logramos modernizando las vías de comunicación, las troncales, las vías de comunicación nacional y los TINA, que son las vías de comunicación de la ciudad, política de gobierno estable, que promuevan la competencia, desarrollar alianzas estratégicas y uso de la tecnología de última generación. Muchas gracias. Fuertes aplausos para nuestro expositor, el capitán de travesía, Marina Mercante, César Real. Muchas gracias, estimado autor.